Pues, ¿qué nos queda, amigos? Seguir madrugando. La mañanera de Ángel en el horario AAA estelar madrugador. Hoy voy a comentar con usted, viernes para cerrar esta semana, con una visión un tanto general de lo que hemos visto, no solo en estos días, los 4 días de lunes a jueves de esta semana, sino quizá en las 2 semanas, estos 4 días y la semana anterior. Mire usted, hoy en día en las condiciones de globalidad, de economías abiertas, de economías de mercado, podemos ponerlo de esta manera, o de economías donde la visión liberal, tanto de la economía como de la política, es el modelo o es la norma para conducir la economía y la política. Eso de neoliberal, déjelo usted para los que no saben economía o para los que prefieren insultar en vez de argumentar. En esta época, pues, es muy difícil que las torpezas de los gobernantes queden ocultas, queden ahí arrumbadas y no se juzguen, en algunos casos de manera positiva y en otras, cuando los gobernantes son populistas y demagogos, de una manera negativa. Evidentemente esto último trae consecuencias. En el caso nuestro, ya no es un banco privado el que redujo el porcentaje de crecimiento del PIB para este año, no fue Banco de México, no fue la misma Secretaría de Hacienda que luego su secretario quiso componerle ante el miedo de que lo despidieran, pero el documento Criterios Generales de Política Económica ahí está, donde el rango que manejan es de 1.1 a 2.1 y el puntual, es decir, el promedio entre esos dos porcentajes, límite inferior y límite superior del rango, es 1.6. Ahora tenemos a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, tenemos al mismo Fondo Monetario Internacional. Prácticamente es unánime el juicio en torno al crecimiento o al pronóstico de crecimiento de la economía para este año. Se está celebrando, hoy es la parte fundamental de la celebración, hoy viernes en Washington, la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional junto con Banco Mundial. Y ahí nuestro inefable secretario de Hacienda dio la nota también. No se contenta el doctor Ursúa con decir tonterías en México, sino que le quedó chico el país y fue a Washington a soltar de su ronco pecho, o no tan ronco pecho, una tontería del tamaño quizá de la Torre Trump, pues para no irnos allá al edificio que sustituyó al World Trade Center con sus 2 grandes torres. Dijo él que, bueno, eso de los pronósticos de la economía, dice, son adivinanzas. Es imposible decir cuánto va a crecer una economía y alguna tontería por el estilo. Entonces, yo le preguntaría al doctor Ursúa, ¿y los porcentajes que el documento que elaboraron en la Secretaría de Hacienda y se entregó al Congreso de la Unión en diciembre del año pasado, recién entrada esta administración o este gobierno, son adivinanzas también? Es lo único que puede decirle usted, doctor Ursúa, a los agentes económicos privados. No le hagan caso a eso, hombre. Son adivinanzas nomás ahí para ociosos. Doctor Ursúa, permítame decirle que está usted cabal, rotunda y completamente equivocado. En economía, el modelaje o los modelos econométricos son una parte seria de la economía. La aplicación de las matemáticas a la economía, que ha dado lugar a la econometría, es una actividad seria. Es una actividad que requiere capacidad, inteligencia, buenos sistemas de información para acopiarse de datos. De tal manera, pues, que no puede usted eludir la responsabilidad de decir la verdad. Fíjese lo que estoy diciendo. De decir la verdad en torno
a la debilidad estructural de nuestra economía, no solo para este año, sino para los próximos 5. Y usted, tembloroso, apanicado, dice, bueno, no, hombre, son adivinanzas. Y luego todavía remata y dice, bueno, sigo creyendo que vamos a crecer al 2% porque el rango está entre el 1,1 y el 2,1. Bueno, pues si se trata de rangos y de crecimiento, pues yo le diría, ¿por qué no cambia y dice que vamos a crecer del 1,1 al 10,9 para que en el promedio nos dé el 6%? Yo creo, doctor Ursúa, con todo respeto se lo digo, que ya le llegó a usted la hora de decir gracias al presidente. Dígale, ya señor, agradezco el honor de haber encabezado esta secretaría, ya no es conveniente que haga más daño con mis declaraciones y entregue ahorita, que puede todavía, porque no si bien ha hecho el ridículo, pero las consecuencias se verán el 24 de mayo, si no estoy equivocado, cuando el INEGI dé a conocer las cifras preliminares, por supuesto, no las oportunas, sino ya las definitivas, entre comillas, para el primer trimestre. Renuncie antes, hombre. Y que se vaya con usted también el doctor Arturo Herrera, que ha sido injusta y cobardemente, diría yo, ofendido y defenestrado por el presidente mismo. Mejor entregue, hombre, váyase en paz, regrese a la academia, a su pizarrón, a su borrador y a sus alumnos. Ahí es donde jamás debió haber usted salido de ese espacio. Pero a esto que le estoy señalando, que sucedió apenas ayer, se unen otras cosas. Abre usted el periódico por la mañana o ve un noticiario televisivo y lo que brotan son malas noticias. Que los médicos residentes están quejándose porque no les pagan por esto, por el otro. Que si hay una queja de ellos por el maltrato, etc. Y la única respuesta de López es, bueno, si se les debe que se les pague. No, pues ya sería el colmo. Que dijeran, si se les debe que se aguanten. Y luego por allá se empiezan a conocer los detalles de estas 100 universidades patito, que nadie sabe, qué purrún dirían ahora los millennials. Y luego por allá las pipas, pues que sí, que unas las están emplacando y nomás 68 están funcionando. Y por allá sale una foto de una pipa donde dice DN3. Entonces repartir combustible en esas pipas es una situación de desastre, que por eso le ponen DN3. Es donde rasque usted sale un problema. Y López, en vez de corregir el rumbo, se ríe el chistorete y por acá, y la situación complicándose. Hay una canción, bueno, es un poema, pero quien lo hizo canción fue Nacha Guevara. Es un poema, si no estoy equivocado, de Benedetti, de Mario Benedetti, el poeta y escritor sudamericano. Hay un verso en ese poema que dice, ¿de qué se ríe, señor ministro? O alguna cosa así. No soy muy aficionado a la poesía, pero recuerdo que esa línea, ¿de qué se ríe, señor ministro? Creo que podríamos aplicarle esta pregunta al presidente. ¿De qué se ríe, señor presidente? Está viendo que brotan problemas por todas partes. Ahorita ya es un chisme en los correderos y en los mentideros políticos que su señora esposa no quiere tener en la Secretaría de Relaciones Exteriores al licenciado Ebrard, porque ella quiere traer a su pariente, que creo que está en Estados Unidos como embajadora, etc. Y los chismes corren en los pasillos o en los corredores del centro del poder por excelencia, que es Palacio Nacional. Y por allá sale declaración de la señora San Juana Martínez, responsable del sistema público de radio o alguna cosa así, y dice, vamos a tener más presencia en Cuba y en Venezuela, porque esto... Y dice uno, ¿será el equivalente a Radio Moscú? O como era ya en los años 60, que uno ilusionado, yo era de la línea china, escuchaba Radio Pekín.
y otros escuchaban Radio Habana. ¿En eso van a convertir a ese sistema público de radio? Al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que hemos visto en estas 2 semanas? Una cantidad de problemas agravándose, apareciendo otros que no imaginábamos, y la situación empieza a mostrarse en toda su crudeza. Incapacidad en la gobernación, una gran cantidad de funcionarios recién llegados o llegados con este gobierno, con un desconocimiento peligroso de la cosa pública, de cómo funciona el aparato público. Y todo eso redunda en descontento de sectores que hace 2 o 3 meses no lo estaban. Por ejemplo, ahorita ya se acerca la cosecha del trigo en el noroeste y los productores están sumamente molestos. ¿Por qué? Por esa diferenciación de que como ellos son agricultores comerciales ricos, a ellos no les va a beneficiar el precio de garantía, que fue diseñado este programa para los agricultores jodidos del sureste del país, donde producen 1 o 2 toneladas de maíz u 800 kilos de maíz por hectárea. Pero ¿cómo vamos a apoyar a quien produce 12 o 13 toneladas de maíz o 7 u 8 toneladas de trigo en el Valle del Yaqui o en el Valle de Mexicali? No, esos son fifís, son ricos, esos que se jodan. Las cosas no funcionan de esa manera. Sin embargo, este gobierno piensa que sí va a funcionar. Bien, esperemos que tenga éxito por el bien del país. Sin embargo, si nos atenemos a una perspectiva superficial, las cosas van a seguir empeorando. Y todo no por la maldad del imperialismo o de esos centros de poder neoliberal, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OSD, etc. No, sino por nuestra propia incapacidad, por nuestra propia visión aldeana y aislada de los grandes cambios en el mundo. Y eso es lo que está causando el problema. Sin embargo, aguantadores que somos, ahí vamos, babiantes e hipnotizados, a aplaudir a López. Nos vemos aquí en La Sabatina, la mañanera de Ángel Sabatina. De corridito se habla y con claridad, lógica y soporte de lo que se afirma. Aquí no tiene usted que esperar. Aquí se dice una palabra y luego la otra y luego la otra. Claritas las 3, bien dichas y de corridito. Muchas gracias. Nos vemos mañana sábado, tempranón.